Bienvenido al video número 2 de esta serie del curso Principios del Hebreo Bíblico. En este video vamos a conocer lo que en hebreo se llama nikudot, que significa signos vocálicos. Vamos a conocer cuáles son las vocales en la escritura hebrea. Si no has visto el video anterior, te invito a hacerlo, ya que se trata de un video introductorio. En este video vamos a iniciar con este tema de las vocales, porque estoy seguro que será más fácil para ti para abordar los siguientes temas, donde ya estaremos aprendiendo las letras y leyendo las primeras palabras en hebreo. Verás que será muy fácil. Para aprender hebreo necesitamos completar 4 objetivos. Los objetivos son aprender las 22 letras o consonantes y diferenciar entre ellas, aprender a leer las vocales y sonidos representados por puntos o signos, saber la vocalización de las letras, es decir, el sonido que hace cada una, y aprender palabras. Y finalmente practicar el flujo de lectura para aprender a leer con mayor rapidez y precisión, de derecha a izquierda. Así que vamos a iniciar entonces con el hebreo bíblico y vamos a hacer un repaso de las características más importantes del hebreo. Primero, el hebreo consta de 22 letras, todas ellas consonantes. También hay 5 letras que se modifican cuando van al final de una palabra y se les llama sofit. Es un tema que veremos más adelante. También debemos conocer que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por ejemplo, tenemos el versículo Génesis 1:1, donde leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este caso se lee de izquierda a derecha. ¿Qué sucede con el hebreo? El hebreo se lee de derecha a izquierda, que se lee de la siguiente forma. Tenemos la primera palabra, la estoy señalando en la presentación, y es en el principio, se lee Bereshit. Luego tenemos la palabra bara, que significa creó. Luego tenemos la palabra Elohim, que se tradujo al español como Dios. Et, que en español no hay una traducción, pero podríamos decir que es hacia quién va dirigida la acción. Entonces, et Hashamaim, los cielos, be'et haaretz, la tierra. Entonces se lee de derecha a izquierda. Bereshit bara Elohim et Hashamaim be'et haaretz. Otra característica es que el hebreo se compone de prefijos y sufijos. Son elementos gramaticales que modifican el significado de los términos, y si van al principio de la palabra serían prefijos y al final de la palabra serían sufijos. Entonces las palabras están conformadas por estos elementos que se agregan al principio o al final con la intención de decir más con la menor cantidad de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos esta frase: en el principio. Notemos que esta frase está compuesta de 3 palabras, en el principio, pero en hebreo solamente se trata de una palabra, Bereshit. Tenemos también la palabra en la casa, son 3 palabras que conforman esta frase, y en hebreo solamente se utilizaría una palabra, Vavait. Y tenemos también otro ejemplo, y él llamó, que también estamos hablando de 3 palabras distintas. En hebreo solamente se expresa con una palabra, Vayikra. Otra característica es que en hebreo no hay diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Las letras se escriben siempre del mismo tamaño. Podemos decir entonces que todas las letras que vamos a aprender son mayúsculas y todas tienen el mismo tamaño. En los textos hebreos, como el Sefer Torah judío, en ocasiones sí muestra algunas letras en diferentes tamaños, pero es debido a que se quiere hacer énfasis en alguna palabra en cuanto a la entonación, ya que los judíos tienden a hacer una lectura cantada del texto. Un judío, por tradición, lee la Torá como un canto, y el tamaño de ciertas palabras le indican la entonación, o también le pueden indicar o hacer referencia a un significado más profundo. Pero para efectos del curso, todas son mayúsculas y del mismo tamaño. Bien, también tenemos los sonidos vocálicos. Los sonidos de vocales en el hebreo están representados por puntos o símbolos pequeños que acompañan las letras consonantes, por debajo o por arriba de la palabra. Como vemos en este ejemplo, estoy remarcando o resaltando ciertas letras de color rojo para que veamos cómo se va dando lectura de esta palabra utilizando las vocales o estos puntos vocálicos. Aquí tenemos la letra Shin, para nosotros sería SH. Después, el símbolo que tenemos en la parte de abajo, que se llama Kamatz, es una vocal A. Entonces ahí dice Sha.
Luego tenemos la letra mem, que es una M para nosotros, y la letra o vocal pataj. Aquí diría entonces sha, ma. Y finalmente tenemos la letra yud junto con este punto que representa una vocal i. Finalmente la mem sofit, mim. Así podemos leer shamaim, shamayim. Este pequeño ejercicio también nos ayuda a saber el sentido y orden que tienen las letras en hebreo, ya que la lectura empieza por esta consonante y continuamos con su vocal, luego consonante y luego vocal, y así sucesivamente, consonante, vocal, consonante. Esa es la forma en la que se le daría lectura a las palabras. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con un tema muy importante. Vamos a aprender el sistema de vocales del hebreo. Este sistema de vocales se llama Nikudot, que son signos diacríticos que señalan las vocales en la escritura hebrea. Vamos a utilizar la palabra Nikudot para plural, vocales, y Nikud para singular, vocal. Decidí comenzar con este tema antes de ver las letras consonantes, ya que considero que si aprendemos esto primero será muy fácil después aprender letras, aprender fonética y a leer palabras. Verás que será muy sencillo. Se escribe el hebreo sin vocales, normalmente la lectura es sin estos puntos que vamos a conocer, así se ha hecho a lo largo de la historia. Vamos a ver algunos ejemplos de textos impresos actuales en Israel. Tenemos, por ejemplo, la portada del libro Cervantes Don Quijote, ¿sí? Como verán, ahí solamente tenemos consonantes en la portada, pero no hay ninguna vocal. Bien, en la primera línea o la primera palabra dice Cervantes, después dice Don Quijote en hebreo, después dice Kerej Razón, que sería primer tomo o volumen 1. Tenemos también una portada del periódico de Israel que leemos que el periódico se llama Yisrael Hayom, que sería la traducción Israel hoy. No tienen estos puntos diacríticos. Vemos también, por ejemplo, este letrero de prohibido fumar. En hebreo sería Asur le Hashem. Bueno, y también tenemos este letrero, que sería un letrero que veríamos al momento de llegar al aeropuerto de Israel, que dice Bikuret Gavulot Darkon Yisraeli, que es la estación migratoria donde revisan los pasaportes, y seguramente este letrero es de la fila de aquellos que tienen pasaporte de Israel. Para nosotros es extraño que un alfabeto no cuente con vocales, pero así ha sido en la historia del hebreo. Esa es la característica de los idiomas semíticos, como lo vimos en la sesión anterior. La vocal fue algo que se agregó posteriormente y que se volvió un apoyo para todos los que queremos aprender este idioma. En su momento, el sonido vocálico no se escribía, pero se transmitía de forma oral de generación en generación. Para que nosotros aprendamos a leer hebreo y más adelante aprender vocabulario, necesitamos aprender Nikudot. El ejemplo que te quiero mostrar es este. Es una palabra en español donde quité las vocales. Vamos a suponer que dice curso. La posición donde está la U y la posición donde está la vocal O sería algo similar a lo que sucede en el hebreo. Esa es la posición de las vocales en los textos que vamos a ir revisando en este idioma. Hay otra regla también. Dijimos que cada consonante debe estar acompañada de su nikud o de su vocal. Vemos, por ejemplo, que la R en esta palabra está sola, no tiene vocal. Así que en hebreo no podría quedar vacía. En hebreo hay una vocal que se usa cuando la consonante no se va a pronunciar su vocal. Digamos que es una vocal muda y es la vocal llamada sheva, que son dos puntos que se colocan de forma vertical en la parte de abajo de la palabra. Entonces aquí ya podríamos pronunciar curso. Cada vez que veas una sheva como esta, la consonante no tiene vocal. Obviamente hay ciertas reglas que debemos respetar. Hay ocasiones donde sí se pronuncia una vocal, sería la vocal E, pero ya lo iremos viendo con el avance de estas sesiones. Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí dice la palabra libro. Tenemos entonces la I y la O en la parte de arriba, ¿sí? Libro. Y recordemos que la letra B no puede quedar sola, así que le agregamos una sheva, libro. Otro ejemplo más es la palabra casa, ¿sí? Tenemos ahí entonces nuestras vocales, las pondríamos, si fuera hebreo, la pondríamos en la parte de abajo de las consonantes.
Por ejemplo, vemos aquí la palabra shalom sin puntos vocálicos. En la parte de arriba su fonética para nosotros sería impronunciable porque necesitamos vocales para pronunciar la palabra. Así que se utilizan signos vocálicos, que son estos puntos en la parte de arriba, en la parte de abajo de la palabra. Y específicamente para shalom son símbolos que representan la vocal A y la vocal O. Ahora sí podemos leer la palabra shalom. Muy bien, las nikudot o signos vocálicos son un apoyo para aprender a vocalizar el hebreo. Es como si se tratara de las ruedas laterales de apoyo cuando un niño quiere aprender a andar en bicicleta. Así, con la práctica, en algún momento vamos a aprender a leer el hebreo sin nikudot, como lo hacen los judíos con los textos sagrados, con su literatura. Pero bueno, tenemos que empezar por aprender estas vocales. Quiero comentarte también que las vocales pueden llegar a cambiar el significado de las palabras. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra Adam, que tiene 3 letras consonantes en hebreo, Aleph, Dalet y Mem Sofit, y las vocales A. Dice Adam y significa humano. Pero ¿qué pasa si cambiamos estas vocales? También tenemos las mismas letras, Aleph, Dalet y Mem Sofit, pero en cambio tenemos la vocal A y la vocal O. Se pronuncia Adom, que significa rojo. Entonces, al cambiar las vocales, estamos cambiando también el significado de las palabras. Muy bien, este es otro ejemplo, es la palabra boker. Está compuesta por la letra vet, la letra kof y la letra resh, y cuenta con las vocales O y E. Por eso se pronuncia boker, y sería la traducción mañana. En cambio, las mismas letras, pero con diferentes vocales, se pronuncia bekar y significa buscar. Otro ejemplo, tenemos la palabra cera. Tenemos la letra Zain, la letra Resh y la letra Ayin, y significa semilla. Si cambiamos las vocales, tenemos Zeroa, que significa legumbre. Vamos a comenzar con la primera vocal. La vocal es la vocal A. Para aprender las vocales me voy a apoyar en la primera letra del alefato, que es la letra Aleph. Esta letra nos va a ayudar como un comodín. De hecho, la Aleph no tiene un sonido específico. El sonido de esta letra va a depender de la vocal que coloquemos junto a ella. Así que vamos a utilizar la Aleph para que podamos aprender la posición de las nikudot en la escritura. La Aleph no tiene sonido, como comentamos, y puede ser cualquier vocal. Así que vamos a asignarle una vocal. La primera vocal que le vamos a asignar es la vocal kamatz. La kamatz es la vocal A, su símbolo es como una pequeña T y está por debajo de la consonante. De hecho, la mayoría de las vocales se colocan en la parte inferior. Para nosotros llega a ser imperceptible esta diferencia, así que cada nikud la voy a acompañar de un ejemplo en español para que podamos distinguir el sonido. Algo que también tengo que comentar es que la vocal kamatz, hay circunstancias donde se lee como una letra O. Más adelante vamos a ver algunas reglas al respecto. Por el momento solo tienes que saber que esta vocal es kamatz y se pronuncia como una A. Es una vocal larga. Esto quiere decir que el sonido es alargado, es un poquito largo, como en la palabra padre. En hebreo tenemos vocales largas o vocales cortas, como lo vamos a ir viendo a continuación. Ahora veamos la vocal corta del sonido vocálico A. Y como verás, la letra A corta se trata de un símbolo que es una pequeña línea horizontal que se coloca por debajo de la consonante. Por ejemplo, este sonido sería similar a la vocal A en la palabra partido. Se pronuncia como A, pero es un sonido vocálico más corto en comparación a la palabra padre. La forma que he aprendido a diferenciar entre una pataj y una kamatz radica en si se trata de una sílaba cerrada o una sílaba abierta. Una sílaba abierta es aquella que se compone de una consonante y una vocal, como en la sílaba pa, de padre. Una sílaba cerrada es aquella que se compone de una consonante, una vocal y cierra con otra consonante, como en la palabra partido. La sílaba es par.
Si nos enfocamos en las dos palabras de la parte de abajo, la primera palabra, que es padre, nos presenta una sílaba abierta, lo que quiere decir que la A va a ser más larga. En cambio, la segunda palabra, partido, la vocal A es una sílaba cerrada, es decir, el sonido de la vocal A es cortada por otra consonante, que en este caso es la R, haciendo de la A un sonido más corto. Entonces ya conocemos las nikudot básicas para la vocal A. Estas son kamatz, la pronunciación larga, y se trata de una pequeña T debajo de la letra, y la pataj, que es una pronunciación corta, y se trata de una pequeña línea horizontal debajo de la consonante. Bueno, vamos a repasar. Entonces, para la vocal A tenemos la vocal larga, que es kamatz, que representa una T, una pequeña T en la parte de abajo de la consonante, y la versión corta, que es una línea horizontal debajo de la consonante que se llama pataj. Esa sería la pronunciación corta. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuál es el sonido que hace falta en esta palabra? Tengo resaltadas las nikudot o vocales en la palabra en hebreo. Son las dos líneas que vienen en la parte de abajo. Notemos que es pataj y pataj. Por lo tanto, la palabra es amayim, que traduce las aguas. Y es una pataj. En este siguiente ejemplo tenemos resaltada la vocal. Trata de reflexionar cuál vocal sería. ¿Sería la versión corta, la larga, sería pataj o sería kamatz? Muy bien, entonces el sonido que hace falta es la A y diría shamayim, que significa cielos. Y esta vocal es la vocal kamatz. Ahora vamos a conocer las vocales del sonido E. También vamos a apoyarnos con una letra Aleph como comodín para representar cada vocal. Recordemos que la Aleph no tiene sonido, sino que adquiere el sonido de la vocal que se escriba junto a esta letra. Vamos a ver entonces la siguiente. Esta vocal se llama tzeré y está conformada por dos puntos escritos de forma horizontal que se colocan debajo de la vocal. Es la vocal larga. Es una vocal que se pronuncia como E y su sonido es como en la palabra pesado. Notemos que la palabra pesado, su sílaba es abierta. La vocal larga se llama segol y se escribe con 3 puntos en forma triangular por debajo de la letra consonante. El sonido es más largo como en la palabra perdido. Notemos que la sílaba de la palabra perdido es una sílaba cerrada, ya que tenemos la consonante, la vocal y esta vocal E está limitada por una R. Eso hace que el sonido de la E sea más corto. La vocal larga, tzeré, que son los dos puntos que están por debajo de la consonante, la encontraremos normalmente en sílabas abiertas, mientras que la vocal corta o segol la encontraremos en sílabas cerradas, siempre y cuando sea una sílaba sin acentuación, es decir, que no sea una sílaba tónica. Muy bien, repasando, tenemos para la vocal A la vocal larga, que es kamatz, que es una pequeña T en la parte de abajo de la consonante. Para la versión corta tenemos la vocal o la nikud pataj, que es una línea horizontal en la parte de abajo de la consonante. También tenemos la vocal E y está representada en su versión larga con el símbolo tzeré, que son 2 puntos horizontales en la parte de abajo de la vocal. Y para la pronunciación corta tenemos la vocal segol, que son 3 puntos como en triángulo colocados en la parte inferior de la consonante. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el sonido de esta nikud? ¿Cuál será el sonido que hace falta de esta palabra? La letra segol es una E, entonces diría haaretz, que significa la tierra. ¿Cuál es el nombre de esta nikud? Segol. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el sonido de esta nikud? Recuerda que esta vocal son 2 puntos en la parte de abajo de la consonante. Eso es lo que estoy remarcando en esta presentación con puntos rojos. Muy bien, entonces vamos a completar la fonética. Bereshit, en el principio. ¿Cuál es el nombre de esta nikud? Es la nikud tzeré. Ahora vamos con la vocal I. Vamos a utilizar una vez más la letra Aleph, que es nuestro comodín, y será una vocal muy sencilla de aprender.
En este caso, hay dos formas de representar este sonido en hebreo. La primera nikud que vamos a aprender para la vocal I corta, que se trata de un punto debajo de la consonante. El nombre de esta nikud es hirik y se pronuncia como en la palabra pintar. Veamos que la palabra pintar presenta una sílaba cerrada. Tenemos la consonante P, la I como vocal y cierra con una consonante que limita la pronunciación de la vocal I. Esta es la vocal corta. Para la vocal larga, presta mucha atención. También se trata de un punto llamado hirik. Ahí está, se agrega el punto en la parte de abajo, pero necesitamos hacer uso de otra letra del hebreo. ¿Sí? La letra hebrea que vamos a utilizar se llama yod y se coloca a la izquierda de la letra consonante. Esta composición entre un punto inferior hirik y una letra yod seguida se le conoce como hirik male. Male significa completa, así que sería hirik completa y es la versión o el sonido largo de la vocal I. La diferencia entre corta y larga es que en la pronunciación larga es un punto, pero también se le agrega una letra yod, se acompaña con una letra yod y se pronuncia como en la palabra día. Veamos que en la palabra día la sílaba es abierta y además está acentuada, di-a. Vamos a repasar. Vamos a comenzar con la vocal A. La pronunciación larga de la vocal A se representa con una kamatz, que se trata de una T por debajo de la Aleph. También tenemos la pronunciación corta, que es una pataj, y se trata de una línea horizontal en la parte de abajo de la consonante. Para la vocal E tenemos la pronunciación larga, que es tsere, que son dos puntos en la parte de abajo de la consonante, y tenemos la vocal segol, que son tres puntos de forma triangular en la parte de abajo de la consonante. Acabamos de ver la vocal I. La vocal I se representa con la vocal hirik, que se trata de un punto en la parte de abajo de la consonante. Y para la pronunciación larga también necesitamos agregar un punto en la parte inferior, pero además acompañarlo de otra letra consonante que se llama yod. ¿Cuál es el sonido de esta nikud? Tenemos sha, ma, pero nos falta una vocal. Dijimos que el puntito de abajo representa una hirik y es una i, por lo tanto la pronunciación sería shamayim, que se traduce como cielos. ¿Cuál es el nombre de esta nikud? Hirik. ¿Cuál es el sonido de la nikud que está siendo resaltada? Recordemos que es un puntito y se acompaña con una letra yod. Se trata de una i larga y para completar la fonética ahí dice Elohim, que se traduce como autoridad, poderoso o poder sobre todo poder, y es el título que la Biblia le asigna al Creador. Lo interesante es identificar que la sílaba im, como termina esta palabra, es una sílaba cerrada. Entonces, ¿por qué en lugar de tener una hirik, que es la versión corta, tenemos una hirik male, que es una pronunciación larga? Hemos dicho que la vocal larga siempre será con sílabas abiertas, pero him es una sílaba cerrada. Esto significa que es larga, hirik male, porque se trata de la sílaba tónica de esta palabra, la sílaba fuerte, es decir, se acentúa al final de la palabra. Por eso leemos Elohim y no leemos Elohim. Bueno, quiero comentarte algo interesante. Esta palabra Elohim es la palabra que en hebreo utiliza la Biblia para referirse al Creador. Lo vemos desde el primer versículo, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. La palabra que se usó en español es Dios, que viene del latín y a su vez viene del griego. En su etimología viene de la palabra die, que significa luz o luz del día, por lo que el significado de la palabra Dios en esencia es ser de luz. De ahí que muchos afirman que Zeus viene también de la raíz die. Es verdad que el Creador es descrito como luz en la Escritura, pero cada vez que Moisés decía Elohim, cada vez que Abraham decía Elohim, cada vez que en los Salmos leemos Elohim, el pensamiento hebreo que está presente es el reconocimiento de que nos estamos dirigiendo al poder sobre todo poder, no solo ser de luz. Por eso Elohim es muy importante. Bueno, continuemos.
¿Cuál es el nombre de esta nikud? Bien, estamos hablando de hirik male. Vamos a conocer las nikudot de la vocal O. Vamos a apoyarnos una vez más de la letra Aleph. También vamos a utilizar un punto para esta vocal, solo que la posición será diferente. La posición será aquí, arriba de la consonante hacia la izquierda. Esta vocal se llama jolam y es el sonido corto como en la palabra hospital. Notemos que la O se encuentra en una sílaba cerrada y no se acentúa. Esta es la consonante corta del sonido O. La versión larga de la vocal O, también vamos a hacer uso de una consonante en hebreo de otra letra, que en este caso será la letra Vav. Esta consonante se coloca en esta posición. Y no solo eso, también necesitamos otro punto. ¿Dónde colocamos el punto? Será en la parte de arriba de la consonante Vav. Esta vocal se llama jolam malé. Recordemos que malé significa completa, entonces sería una O completa. Y el sonido sería como en la palabra todo, que cuenta con sílabas abiertas. Vamos a repasar. Hemos comenzado con la vocal A y ya conocimos que tenemos la pronunciación larga, kamatz, y la pronunciación corta, pataj. También tenemos la vocal E con tsere, que son estos 2 puntos en la parte inferior, y segol, que son 3 puntos en la parte inferior. Ya conocimos también la vocal I. Está representado por hirik, que es un punto, y hirik malé, que es un punto acompañado de una letra yod. Ahora ya sabemos también cómo se representa la jolam o la O, con un punto en la parte superior hacia la izquierda. Y jolam malé, es decir, la pronunciación larga, es una consonante vav junto con un punto en la parte de arriba. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el sonido de esta nikud? Evidentemente nos falta la O, por lo tanto la fonética sería Moshe. Moshe es el nombre hebreo de Moisés. ¿Cuál es el nombre de esta nikud? Es una nikud corta, por lo tanto es una jolam. ¿Cuál es el sonido que falta en esta palabra? Estamos viendo como vocal una vav, que es una consonante, acompañada de un puntito. Es una vocal O larga, por lo que aquí dice Torah, que significa instrucción, guía o enseñanza. ¿Cuál es el nombre de esta nikud? Es una nikud larga, así que es jolam malé. Algo que también quiero resaltar de esta diapositiva es que la vav en la palabra Torah es distinta a la vav que tengo representada en la izquierda. Esto también lo muestro para que veamos que hay diferentes caligrafías o estilos al momento de representar esta letra. En la palabra Torah vemos una vav con un estilo más recto o cuadrado, y en el caso de la vav que tenemos en el ejemplo de jolam malé a la izquierda es una letra más estilizada. Así que va a ser importante ir distinguiendo las diferentes caligrafías. Ahora es turno de revisar la vocal U. En esta ocasión también vamos a utilizar una consonante, la consonante vav, que usamos también para la vocal anterior, solo que en este caso para el sonido U, el punto se va a colocar a la mitad de la vav, en esta posición. La vav y el punto en el centro se vocaliza como U, como en la palabra lugar. Esta vocal es una vocal de pronunciación larga. Notemos que la palabra lugar es una sílaba abierta. Y esta nikud se llama shuruk. Shuruk será la vocal larga. El sonido para la vocal U en su vocalización corta es escribiendo 3 puntos de forma diagonal en la parte inferior de la consonante. Los 3 puntos en diagonal se leen como sonido U, como en la palabra pulmón, que es un sonido más corto que el anterior. Esta nikud se llama kubutz. Muy bien, espero que no tengas dudas hasta este momento. Afortunadamente puedes regresar el video, pausarlo en los puntos clave donde más lo necesites. Esa es la ventaja de que este es un curso que está quedando almacenado en el canal. Muy bien, vamos a repasar.
Para los sonidos vocálicos A, estamos representando la A con la pronunciación larga, que es kamatz, y vocal pataj para la pronunciación corta. Estas dos representan la vocal A. Para la vocal E tenemos la vocal tsere, que son 2 puntos, y la vocal segol, que son 3 puntos. Tenemos también la hirik, que es la pronunciación corta de la I, y hirik male, que es un punto apoyado de una yod, que es otra letra del hebreo. Para la vocal O tenemos la jolam, que es un punto arriba a la izquierda, para representar el sonido vocal largo, y se trata de una vav junto con un punto en la parte de arriba. Para la vocal U tenemos 2 nikudot para representar este sonido. El primer sonido se llama shuruk y es una vav con un punto en el centro. Para el segundo sonido es kubutz, que se tratan de 3 puntos en diagonal en la parte de abajo de la consonante. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el sonido de esta nikud? Sería una U y la pronunciación es akrubim, akrubim, que se traduce como los querubines. ¿Cuál es el nombre de esta nikud? El nombre es kubutz. ¿Cuál es el sonido de esta nikud? Vemos que se trata de una vav y un punto en el centro. Notemos las distintas caligrafías entre la vav de la izquierda y la vav que está en la palabra. En este caso, la vocal faltante es la U, se pronuncia ruach y significa espíritu. ¿Cuál es el nombre de esta nikud? Se trata de la nikud shuruk. Muy bien, por ahora hemos llegado al final de este video. Hemos conocido las vocales básicas del hebreo, pero déjame decirte que no son todas las vocales. Aún nos falta conocer vocales secundarias que también son importantes para la lectura del hebreo. Pero considero necesario que ese tema lo dejemos para el próximo video. No te pierdas la próxima lección. Te invito a que realices ejercicios, realices planas, realices repeticiones de las vocales para que eso ayude a la memorización, y te quiero compartir algo que te va a interesar. La recomendación es que te aprendas estas vocales básicas antes de ver el siguiente video. Para esto quiero compartirte en la descripción 2 documentos, una plantilla que puedes imprimir las veces que sean necesarias, con la que podrás repasar y hacer planas de cada una de las vocales que vimos en este video. Te ayudará a la memorización de cada nikud. En esta plantilla tienes un espacio donde podrás escribir el nombre de cada nikud, así como una referencia de cada una de las vocales para que puedan ser repetidas en estas planas. Recuerda que si vas a realizar estas planas tienen que ser de derecha a izquierda para que te vayas acostumbrando a la lectura en ese sentido. Si notas, en cada una de las celdas hay un espacio en la parte de abajo para que puedas escribir la nikud. Además, quiero que notes que agregué estos círculos. Estos círculos son un comodín, no representan ninguna de las letras en hebreo. Lo único que quiere decir es que ahí, en ese espacio, va una consonante. Entonces, no lo veas como una letra, sino como una referencia. También quiero compartirte una plantilla de uso libre. En esta podrás realizar las prácticas que consideres necesarias. Además, va a ser una plantilla con la que vas a poder practicar las letras y las consonantes cuando ya veamos esos temas. Muy bien, gracias por ser parte de Hazak Be'emat. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar también las notificaciones para que no te pierdas ningún video. También si me ayudas a compartir este video para que esta información llegue a más personas. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.